Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estar orando para que el Señor nos dirija, nos guíe, nos hable. Te damos gracias, Señor, por esta jornada hermosa que tú nos has permitido, Señor. Está congregado aquí como parte de tu pueblo, Señor, en esta ocasión, como Iglesia Cristiana Berea, Señor. Te pedimos que bendiga a todos los hermanos que en cualquier parte del mundo se estén congregando en esta jornada, Señor, para alabarte, agradecerte, exaltarte a ti y oírte a ti, Señor, todo el consejo que tú nos quieras proporcionar en este día. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, estaba escuchando el devocional que compartió nuestro hermano Jorge. Precioso devocional, muy certero y una particularidad que tocó prácticamente todos los versículos donde habla el tema. Muchas veces se cita un versículo solo y sobre ese versículo es toda una paráfrasis periférica que a veces se dicen cosas que el texto no está diciendo. No obstante ello, el hermano Jorge dio un mensaje muy certero y que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que el que hizo la obra en la cruz del Calvario para que todos nosotros podamos tener salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Es el mismo Dios tomando forma humana que decide venir al encuentro del ser humano de nosotros. ¿Para qué? Para proporcionarnos esa posibilidad de salvación y vida eterna. ¿Cómo esa posibilidad de salvación y vida eterna? Sí, porque yo tengo que aceptar esa obra. Eso me corresponde a mí. Señor, acepto. Dios que nos dio esa libertad, al libre albedrío. Usted puede elegir cualquiera de los dos caminos. Eso sí, salvación o condenación. ¿Verdad? Y a veces queremos tener salvación desobedeciendo a Dios. No, imposible. Y despreciando la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Verdad? Voy a leer los pasajes pertinentes que leyó mi hermano Jorge. Romanos, yo en el grupo de varones he comentado en alguna ocasión que sería bueno leer toda la carta a los romanos porque allí está todo el consejo de Dios. Es como el evangelio resumido, ¿verdad? Por eso no se lee mucho porque a veces las expresiones que hay en el libro de Romanos, justificación, por ejemplo, ¿verdad?, no se entienden y por eso se deja de lado una carta muy hermosa que compete a nuestra salvación, ¿verdad? Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿verdad? Nos gloriamos en las tribulaciones, dice el texto, ¿verdad? Y muchos buscan esquivar esto. Los problemas van a venir. Y como decía el hermano Jorge, muchos de los problemas que el ser humano vive hoy son las consecuencias de, como dice un hermano, de la fatal elección tomada. Nosotros decidimos. Nosotros nacemos, nosotros nos desarrollamos, llegamos a la edad de 18 años, nos independizamos y hoy tenemos 50, 60 años o 40 o 70 y acarreamos una cantidad de problemas en la vida que fue malas decisiones nuestras en nuestro diario vivir. Y una de esas malas decisiones fue la de no aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida. Y eso trajo una cantidad de problemas atrás. Que se ven, ahí están en la realidad, en la vida para observarlo, están ahí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Verdad? ¿Paciencia para qué? Usted en algún momento de su vida, en algún momento de mi vida, voy a tomar la última bocanada de aire. Paciencia para esperar aquel día glorioso, en el cual yo voy a ascender a los cielos, voy a ir a la patria celestial, o Dios nos va a arrebatar, esperando en esta tierra. Y la paciencia
prueba, y la prueba esperanza, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza esta esperanza? Porque es el mismo Dios el que la entrega. Esta promesa no me la hizo un vecino, no me la hizo un familiar, me la hizo el mismo Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Y Él ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esta esperanza no me avergüenza. Yo sé en quién he creído, sé que mi Redentor vive. Yo a usted lo puedo defraudar, soy un ser humano, y usted a mí también. Usted no ponga la confianza en mí, y yo no la voy a depositar en usted, sino en el único, fiel y verdadero, Cristo Jesús. No hay otro hombre sobre la tierra que nos pueda proporcionar la verdad eterna. Cristo Jesús. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Yo creo que son muy pocos padres y muy pocas madres que dan la vida por un hijo. Harán de todo, sí, pero dejarse matar son pocos. El único que entregó su vida sin pedir nada a cambio y por todos los seres humanos, aún siendo pecadores, Cristo Jesús. 8, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si siendo pecadores, Dios hizo una obra para salvarnos, mucho más seremos salvos de aquel día de juicio cuando nosotros le hemos aceptado a Él. El mundo, la sociedad, el vecino, la vecina, tiene esta posibilidad en la medida que acepte a Cristo Jesús. Pero si no acepta a Cristo Jesús, puede venir el juicio a esta tierra y será condenado. Ahora, ¿porque Dios quiere condenarle? No, por la arrogancia del ser humano, que no quiere depositar la confianza en Cristo Jesús. Eso sí, en gobernantes de turnos, que ya sabemos cómo va llevando el tema adelante, ¿verdad? Acomodando familiares, saqueando nuestro país. Y nosotros los ponemos ahí, la sociedad. Ellos no se ponen solo ahí. Pero no queremos creer en quien dio la vida por todos nosotros para proporcionarnos salvación y vida eterna, vida eternal, Cristo Jesús. Verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos de su vida, por su vida. Lo leo nuevamente el verso 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Qué tremendo, ¿no? Siendo enemigos de Dios, la humanidad fue reconciliada con Dios por la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero todavía no es salva. Fue reconciliada. Pero mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús, que la entregó en aquel madero. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué tremendo, ¿no? Y voy al capítulo 4 de Romanos, y dice el verso 3,
Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Cristo Jesús nos perdonó a todos, los que le hemos aceptado. Verso 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque estamos en el Hijo. Bienaventurado. Y al final en Apocalipsis, ¿qué dice el Señor? Ven, benditos de mi Padre, para entrar a esa morada eterna. Tremendo, ¿no? Vamos a estar, hermanos, en Mateo capítulo 5. No obstante, voy a leer el salmo que leyó mi hermana Carolina, que es hermoso. El Salmo 90, que nos habla de esa eternidad de Dios, ¿verdad? Y esa vida efímera que tiene el hombre acá en la tierra. Porque muchos ya tenemos una edad que podríamos decir, ya viví la mitad de la vida. No sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Quizás alguno ya esté en el ocaso de su vida y no se haya enterado, ¿verdad? Tremendo. Somos transitorios en esta tierra. Somos un pensamiento, somos un suspiro. Pero esta vida transitoria Dios nos la da a todos los seres humanos para que tengamos un encuentro personal con el Dios de la vida a través de Cristo Jesús. ¿Usted quiere tener salvación y vida eterna? Acá, mientras usted vive, se tramita el pasaporte y el sello: he aceptado a Cristo Jesús. ¿Verdad? Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua. Son muchos sueños. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Dios está hablando de la vida en una metáfora, como un yuyo del campo. Ahora todo reverdeció. Viene el verano, se seca. ¿Verdad? Una metáfora de la vida. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Tremendo, ¿no? La vida del ser humano delante de Dios es como un pensamiento. Tremendo. Entérese, vecina, vecino. En breve vamos a dejar esta vida. Y qué bueno es que pueda decidir hoy aceptar a Cristo Jesús para tener salvación y vida eterna. Somos un pensamiento delante de Dios. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, puede ser 90, 100, no importa, 120, se van esos años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. ¿No ha visto a las personas ancianas, mayores, que les duele todo? ¡Ay! Es molestia y trabajo. El medicamento, la ambulancia, estar hospitalizado, internado, ¿verdad? En un geriátrico, en fin.
es molestia y trabajo. Porque pronto pasa y volamos, como un pensamiento. ¿Quién conoce el poder de su ira, de tu ira, y tu indignación según que debes de ser temido? Mire qué hermoso versículo para meditar el verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vecina, vecino, hermano, hermana, cuando usted en la mañana se despierta, agradece a Dios por ese despertar, porque tenga presente que pudo haber quedado muerto en la cama. Pero tiene una esperanza, un nuevo día. ¿Para qué? Para arrepentirnos y decirle: Dios, ven a mi vida, te necesito hoy. Quiero vivir una nueva vida, estoy cansado ya de la misma. Ven, visita mi vida. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Eclesiastés dice allá en el capítulo 12, no sea cosa que al final de mi día yo diga, no tengo contentamiento de lo que he vivido. Y yo he escuchado a más de una persona ya con bastantes años arriba decir: mi vida fue un desastre. ¿Verdad? ¿Cuántas veces se casaron? ¿Cuántas veces se divorciaron? Hijos por aquí, por allá, ¿verdad? Entonces ve toda esa panorámica real y no tiene contentamiento de su vida. Dios siempre lo estuvo llamando, pero el ser humano huyendo de él. Leía a mi hermano Jorge hoy, ¿verdad? Génesis, ¿verdad? Y yo hice esta anotación, ¿verdad? Que el ser humano es pecador, ¿verdad? El ser humano desde el amanecer de la historia ha desobedecido a Dios. Ya desde el mismo arranque desobedeció a Dios. Eva, Adán, y de ahí toda la humanidad, hoy y mañana también. Pero hay un remanente que por las vicisitudes de la vida, Dios le sale al encuentro y ese hombre, esa mujer comienza a vivir una nueva vida con esperanza, ya no desesperanzado. Y esa esperanza es Jesús. Y ya pasa a tener salvación y vida eterna. No solamente esta vida, que es como la flor que nace en la mañana y en la tarde se seca y muere. Sí, vamos a morir biológicamente, pero vamos a tener una vida eterna con Dios. Esa es la esperanza del cristiano, ¿verdad? El mundo sin Dios no tiene esperanza, más que lo que ven sus ojos. Creen lo que ven sus ojos, punto. Pero después se le terminó la fe porque se cierran los ojos y no ve más nada. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tus obras y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Tremendo. Dijimos que íbamos a estar por Mateo 5. Mateo 5, ¿verdad? El sermón del monte. El sermón del monte, hermano. Voy a comenzar leyendo desde el capítulo 4. Es una somera lectura y la lectura nos va a ir hablando, comunicando a cada uno lo que Dios quiera comunicarle, ¿verdad? Dice Mateo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Qué tremendo esto, ¿no? Cristo Jesús a todos nosotros nos salió al encuentro, ¿verdad? Y vimos gran luz y luz nos resplandeció, así como a este pueblo, ¿verdad? Dice el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido, la palabra arrepentirse es dar un giro de 180 grados, ponerse en la posición opuesta hacia donde uno está caminando y dirigiendo su vida. ¿Su vida es un caos? Bueno, dice la palabra de Dios, arrepentido. Un giro de 180 grados, no de 320 porque vuelve al mismo punto, sino 180 grados. 360. 300, me están corroborando acá, mi círculo no se terminó. 360 grados, por lo tanto 180 grados es la mitad y es hacia el lado opuesto. Eso es la palabra arrepentirse, caminar en dirección opuesta o darse media vuelta para caminar en esa dirección opuesta hacia donde lo venimos diciendo. Y Jesús toma eso de arrepentirse, porque recuerden que Juan el Bautista estaba preso, ¿verdad? ¿Por qué estaba preso Juan? Por la predicación que él estaba haciendo. Arrepentíos, ¿verdad? Y en 3:2 mire lo que dice. Leo del 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús se ha acercado, arrepentíos. Nos debemos de arrepentir como nación, como pueblo, como sociedad, como familia, como individuo, todos, ¿verdad? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá Jesús estaba hablando del mismo, ¿verdad? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echando la red en el mar, porque eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí. Ahí Cristo los llamó: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le obedecieron, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, Paracaleo, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Quien no deja padre y madre por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Tremendo, ¿no? Abraham deja a Ur de los caldeos. Y Abraham tuvo que partir a otra tierra. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río Jordán.
Viendo la multitud, o sea, Jesús viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Tremendo, ¿verdad? Jesús comienza su ministerio con las palabras de Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado. Y el primer mensaje que da, lo que nosotros llamamos el sermón de la montaña o el sermón del monte, ¿verdad? Y viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra que va a aparecer unas cuantas veces acá en el capítulo 5 es la palabra Macario, ¿verdad? Pero no es contentarse y alegrarse porque estamos en una reunión, una fiesta y es agradable para nosotros, sino porque estamos ante la única verdad existente sobre la faz de la tierra, que es el mismo Señor Jesucristo, y todas las implicancias que trae estar frente a esa verdad y aceptarla. Usted está gozoso porque de repente a usted lo pueden estar maltratando o persiguiendo o lo pueden estar metiendo preso porque usted está comunicando la verdad. Usted está alegre, está gozoso, Macarios. Por eso está alegre, porque usted está siguiendo la única verdad existente sobre la faz de la tierra. Es la misma verdad de Dios, que es Cristo Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la verdad, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. ¿Se dan cuenta el punto? Usted es dichoso, alegre, ¿verdad? Bienaventurado cuando sufre penalidades por causa del Evangelio de Cristo Jesús, por causa de la verdad, ¿verdad? No porque alcanzó un título universitario. Usted se esforzó, está bien. Bienaventurado cuando por mi causa os persigan, ¿verdad? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Un bienaventurado, ¿sabe quién fue? Esteban, que murió apedreado. Porque le citó en 60 versículos toda la historia de Israel y les dijo al pueblo: ustedes y sus padres han matado a todos los que vinieron hablando de la verdad. Ese fue un bienaventurado. Y Jesús en este sermón del monte, porque nosotros vemos el sermón del monte solamente en el capítulo 5 de Mateo, pero va hasta el capítulo 7, inclusive, ¿verdad? Porque el versículo 1 dice: viendo la multitud, Jesús, ¿no?, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y dice el verso 7, verso 24, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué?
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tremendo. Y en este sermón del monte, el Señor por lo menos toca unos 20, 22 puntos. Por lo menos. O sea que estuvo largo y tendido hablándoles con ellos. El sermón de la montaña. Hermano, hermana, vecino, vecina, sepa que seguir a Jesús no es para entretener su vida. Jesús quiere darle salvación y vida eterna, pero dice la palabra arrepentido, tiene que haber un cambio en nuestra vida. No es solamente voy a la iglesia y sigo viviendo igual que como antes, no tiene sentido. Solamente se va a la iglesia. Usted tiene que acudir, usted tiene que asistir a la iglesia porque es el único lugar donde se le va a comunicar la palabra de Dios. Pero se tiene que ver reflejada esa palabra en una vida renovada, nueva, un arrepentimiento. Y esta es una de las razones también por qué la mayoría no quiere aceptar el evangelio. Porque sabe que el evangelio es verdad. Y entonces no quiere proceder al arrepentimiento. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros demoramos en congregarnos? Nosotros sabíamos, porque nosotros tenemos conciencia, o sea, con conocimiento, tenemos el conocimiento en el cerebro para darnos cuenta qué está bien y qué está mal. Nosotros mismos rehusamos no acercarnos a Dios porque Dios nos va a hacer demandas, pero que son buenas, solo que no nos damos cuenta en el momento, pero son buenas. Yo robaba, ahora no robo más. Por lo tanto, no perjudico a ningún vecino. Yo mentía, ahora no miento más. Por lo tanto, no sigo perjudicando. Ahora, eso sí, no se van a juntar muchos ya conmigo, porque yo ahora ya no miento. Hay menos gente, va depurando. La palabra va depurando, pero va sanando. Bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritus. Los que lloran en este sistema, ¿cuántos lloran? ¿Verdad? Todos nosotros hemos llorado por diversas causas, por diversos motivos, por diversas vicisitudes. Bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Muchas veces el ser humano tiene hambre y sed de justicia, pero no para comunicar la verdad, solamente si se la perjudica a él o a ella. Pero no ama la justicia para defender a otra persona. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, dice, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad injusta y muchas veces también los cristianos son parte de esa injusticia. Porque no abren la boca para comunicar la verdad y para que alguien pueda alcanzar salvación y vida eterna. Nuestra hermana Carolina estaba evangelizando a la mamá de esas dos mellizas. Quiera Dios que esa mamá proceda al arrepentimiento y que esas criaturas que fueron sacadas de la misma muerte. Porque si la mamá presta atención, que tuvo todo un pueblo orando por esas niñas y que ahora puede estar contenta con las niñas, eso para ya estar agradeciendo a Dios. Pero somos duros, nuestro corazón de piedra. Quiera Dios que proceda al arrepentimiento y en breve, ¿por qué no poderla ver? ¿Verdad? Y estar dando gracias. Gracias Dios porque yo no te conocía, pero ahora te conozco. Has salvado mis hijas. Las has sacado de la misma fauce de la muerte y me las has traído a mi hogar. Yo no te conocía, más ahora mis ojos te ven. Gracias Dios. Ayúdame a criar estas vidas, Señor, en este mundo perverso para que ellas no se pierdan. Esto es pensar con una mente renovada y cristiana. Vivo en un mundo que hay caos, pero yo no me sumo al caos. No promuevo el caos, sino promuevo la verdad de Cristo
Jesús. Señor, te doy gracias por tu mensaje breve, quizás, pero tu palabra es contundente, Señor. Que cada uno de mis hermanos, vecinas, vecinos, pueda tomar, Señor, esa porción de la palabra que a través de tu Santo Espíritu tú nos vas hablando, Señor, a cada uno de nosotros, y que podamos seguir nosotros en tu camino, y aquel que aún no ha procedido al arrepentimiento pueda considerar tu palabra, Señor, pegar ese giro de 180 grados para arrepentirse, Señor, y venir a tus pies, Señor, y decirte, Señor, te necesito hoy. Mañana podría ser demasiado tarde. Dios, ven al encuentro de mi vida, Señor. Ya no doy más con mi vida. Mi vida es un caos. Ayúdame, Señor. Ayúdame a transformar mi vida, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven, apodérate de mí, Señor, para vivir una nueva vida. La vida que tú quieres vivir. La vida de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, te doy. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis vecinos, Señor, que puedan disfrutar este día, Señor, conforme a tú los has creado, Señor, y por qué no, Señor, conforme a tu propósito. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.